Las soluciones son mezclas homogéneas, compuestas por dos o más sustancias. Recuerden que una mezcla homogénea es aquella que tiene las mismas propiedades en todo su seno. A la sustancia que está en mayor cantidad la vamos a llamar solvente y a la que está en menor cantidad la vamos a llamar soluto. Vamos a ver que en algunas soluciones puede haber más de un soluto disueltas en el mismo solvente. Por ejemplo, si nosotros disolvemos en agua, sal y azúcar. A todas las soluciones donde el solvente es agua se las denomina soluciones acuosas y es con la que nosotros estamos más familiarizados en nuestra vida cotidiana y obviamente en los medios biológicos. Todas las soluciones van a ser soluciones acuosas porque el agua es el mayor componente en los líquidos biológicos. Entonces vamos a hablar de soluciones acuosas. Entonces el solvente o disolvente es la sustancia que está en mayor proporción en una solución y en la que se dice disuelve al soluto. Existen distintos tipos de solvente. Tenemos solventes polares como el agua, que es una molécula polar, y solventes no polares como los solventes orgánicos como el benceno o el tolueno. Normalmente, como nosotros estamos muy habituados a soluciones líquidas, donde el solvente es el agua, y el agua es el solvente que disuelve a la mayor cantidad de compuestos en la naturaleza, vamos a decir que el agua es el solvente universal. Pero esto no quiere decir que todos los solutos son disolubles en agua, porque hay una gran cantidad de sustancias que no se disuelven en agua. Pero igual en nuestra vida cotidiana vamos a decir que el agua es el solvente universal. El solvente es el que da el aspecto físico y el estado físico de la solución. El soluto, como ya dijimos, es la sustancia que se disuelve y en general se encuentra en menor proporción respecto del solvente, ya sea medida en peso o el volumen. Como ya les dije antes, en una solución puede haber varios solutos. El soluto es el que le da color, olor, sabor a la solución. Y muchas veces decimos una solución de cloruro de sodio o una solución de un colorante, y eso es lo que le da el nombre a la solución. Dentro de la gran cantidad de solutos que existen en la naturaleza, hay sustancias que al disolverse en agua liberan átomos cargados, llamados, o conjuntos de átomos cargados que se denominan iones. Y esas soluciones donde el soluto libera iones, la vamos a llamar solución electrolítica o iónica. Por ejemplo, la solución de cloruro de sodio o de cloruro de potasio, ¿no? Porque al disolverse, esos solutos liberan iones cloruro, iones sodio o cloruros, iones potasio. Cuando la sustancia que se disuelve en el agua no se ioniza, o sea que no libera átomos o conjuntos de átomos cargados eléctricamente, decimos que tenemos soluciones moleculares porque lo que está disuelto en ese solvente son moléculas del soluto. ¿A qué llamamos solubilidad? Solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se disuelve en un volumen dado de solvente a una determinada temperatura.
Para poder comparar los distintos solutos en el mismo solvente, se toma, por ejemplo, la solubilidad en 100 mililitros de solvente, por ejemplo, 100 mililitros de agua. Entonces vamos a tener que el cloruro de sodio tiene una solubilidad de 36 gramos por 100 mililitros de agua a 20 grados centígrados. O que el azúcar tiene una solubilidad de 203,9 gramos por 100 mililitros a 20 grados. O sea, esa es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en esa cantidad de solvente a esa temperatura, porque muchísimos solutos incrementan su solubilidad al aumentar la temperatura. Entonces, cuando hablamos de solubilidad, tenemos que fijar a qué temperatura estamos haciendo o determinando la solubilidad. Según el estado físico del solvente, vamos a tener el estado físico de la solución. Entonces vamos a tener soluciones líquidas, soluciones gaseosas o soluciones sólidas. En nuestra vida cotidiana estamos muy acostumbrados a ver soluciones líquidas, o hablar de soluciones líquidas, porque a temperatura ambiente y en las soluciones que nos manejamos cotidianamente, el solvente es el agua a temperatura ambiente es líquida y entonces la solución tiene aspecto físico de líquido. Pero esto no quiere decir que no haya soluciones gaseosas donde el solvente es un gas o soluciones sólidas donde el solvente es un sólido. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, una solución gaseosa es el aire. El aire es una mezcla de gases, donde el gas que está en mayor proporción es el nitrógeno, y los que están en menor proporción serían el oxígeno o el dióxido de carbono, y eso es una solución de gas en gas. O podemos tener soluciones donde el solvente, es un sólido. Por ejemplo, si yo tomo dos metales, oro y plata, los puedo fundir y puedo mezclar uno con el otro. Y esa aleación, cuando vuelve a estado sólido, va a ser una solución de sólido en sólido. Entonces vamos a ver en la siguiente, aquí vamos a tener los distintos tipos de soluciones en los distintos estados. Como ya dijimos, la solución adopta el estado físico del solvente, que es el componente que está en mayor concentración. Y aquí tenemos una tabla donde tenemos, por ejemplo, una solución en estado gaseoso, donde el disolvente es un gas y el soluto es otro gas, y eso es el aire. O una solución líquida, donde el solvente es un líquido y el soluto es un gas. ¿Y eso dónde lo encontramos? En el agua con oxígeno disuelto, que es el oxígeno que utilizan los peces para respirar. O sea, el agua contiene oxígeno disuelto que los peces aprovechan para su respiración. También tenemos soluciones líquidas donde el soluto es un líquido, como el alcohol, y el solvente otro líquido, como el agua. Después tenemos soluciones sólidas, soluciones líquidas, donde el soluto es un sólido y el solvente es un líquido. Por ejemplo, cuando disolvemos sal en agua. Después tenemos una solución que son extrañas para nuestro sentido común, son soluciones sólidas, donde el sólido es el disolvente y el soluto es un gas. Es el gas hidrógeno disuelto en paladio. Esto es común en algunos laboratorios. Y después tenemos soluciones sólidas, donde el solvente es un sólido y el soluto
un líquido, por ejemplo el mercurio, que es el único metal que a temperatura ambiente es un líquido. Entonces cuando yo mezclo un sólido como el plomo con mercurio, que es un líquido, obtengo una solución de mercurio en plomo y a eso se lo llama amalgama. O puede ser en plata también. Y una solución de sólido en sólido es una aleación, o sea, dos sólidos que se funden, se mezclan y tengo una solución de sólido en sólido. Por ejemplo, plata en oro o el bronce, etc. ¿A qué llamamos concentración? Llamamos concentración a la relación entre la cantidad de soluto disuelto y una cantidad determinada de solvente. Y eso nos va a permitir definir la solución. Cuando yo digo tengo una solución de cloruro de sodio, no estoy diciendo más que tengo agua como solvente y cloruro de sodio como soluto. Pero cuando yo digo la concentración, estoy ya determinando el tipo de solución. Entonces la concentración me va a permitir definir un poco más de qué estoy hablando. Hay distintas formas de expresar la concentración, o sea, la proporción de soluto y disolvente. Por ejemplo, vamos a tener expresiones cualitativas, o sea, que nos dan idea, pero no nos dan número del tipo de la cantidad de soluto y solvente. Nos dan solo una idea de calidad. Entonces tenemos proporciones relativas de soluto y disolvente o una cantidad de soluto comparada con la cantidad máxima de solvente. Y por otro lado tenemos expresiones cuantitativas donde sí ya vamos a tener números y vamos a tener en este caso unidades físicas, gramos por litro, porcentaje peso en peso o peso en volumen, partes por millón, o expresiones cuantitativas de unidades químicas como molaridad, normalidad, molalidad. Y ahora vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. Entonces dijimos que una forma de expresar la concentración en forma cualitativa es la proporción de solvente a soluto. ¿Qué es una solución diluida? Es aquella donde hay muy poco soluto y mucho solvente. ¿Cuánto? No estamos diciendo cuánto. Pero si yo digo que tengo una solución diluida, estoy diciendo que tengo poco soluto y mucho solvente. Cuando hablo de una solución concentrada, estoy hablando de una solución que tiene mucho soluto y una proporción baja de solvente. ¿Cuánto? No sabemos, pero sé que tengo mucho soluto. La forma de expresar la concentración en forma cualitativa es relacionando la cantidad de soluto con la solubilidad. Recuerden que la solubilidad es la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en un determinado volumen de solvente a determinada temperatura. Entonces, llamamos solución insaturada a aquella que tiene menor cantidad de soluto que el que se puede disolver en esa cantidad de solvente a esa temperatura. Si yo digo que la solubilidad de la sustancia A es 20 gramos por 100 mililitros, cualquier solución que tenga menos de 20 gramos por 100 mililitros será insaturada. Entonces no digo cuánto, pero sé que está por debajo de ese límite que me pone la solubilidad. Si yo digo que tengo la solución saturada, es esa solución que tiene la máxima cantidad de soluto que puede admitir esa cantidad de solvente a esa
temperatura. Por ejemplo, si yo digo que la solubilidad de la sustancia X es 20 gramos por 100 mililitros a 20 grados centígrados, la solución saturada va a contener 20 gramos de ese soluto en 100 mililitros a esa temperatura, ni más ni menos. Entonces ya está definida cuál es la cantidad de soluto en relación a la cantidad de solvente. ¿Sí? Y eso está determinado en tablas donde uno puede ir a consultar cuál es la concentración máxima, la solubilidad, y eso nos va a permitir preparar la solución saturada. Y la sobresaturada es aquella solución en la cual se logró una mayor cantidad de soluto que el que permite la saturación. Vuelvo al caso anterior, si la solubilidad es 20 gramos por 100 mililitros, yo por algún artificio logro que esa solución tenga 21 gramos por 100 mililitros a esa temperatura. Pero esa solución es sumamente inestable. Cualquier fenómeno físico o químico puede alterar esa solución y el exceso de soluto va a precipitar y va a quedar disuelta la cantidad que satura el solvente, ya sea por agregado de un cristal de soluto, a ver si puedo disolver más, resulta que en lugar de lograr mayor cantidad de soluto disuelto, rompo ese equilibrio inestable y el exceso de soluto precipita y me queda la solución saturada. O si muevo el recipiente donde está la solución saturada, el movimiento rompe ese equilibrio y entonces esa solución sobresaturada se rompe ese equilibrio inestable y el exceso de soluto precipita. Vamos a hablar ahora de formas de expresar la concentración en forma cuantitativa. Forma cuantitativa, por ejemplo, porcentaje de masa en volumen, porcentaje masa en volumen. ¿Qué significa? Esto significa gramos de soluto por 100 mililitros de solución. O miligramos por ciento son miligramos de soluto por 100 mililitros de solución. Tengan en cuenta esto, son mililitros de solución. Por ejemplo, ustedes van a estar familiarizados con este tipo de expresiones cuando hablen de concentraciones de metabolitos en plasma o suero. Entonces van a ver que la glucemia, que es la concentración de glucosa en sangre, tiene un valor normal de 70 a 110 miligramos por ciento, masa en volumen. Esto quiere decir que cualquier paciente que tenga una concentración entre 70 y 110 miligramos por 100 mililitros tiene un valor normal de glucemia. O la uremia, que es el valor de urea, está entre 20 y 40 miligramos por ciento masa en volumen. O sea que va a tener entre 20 y 40 miligramos por 100 mililitros de plasma, que es la solución. O la proteinemia, que es la concentración de proteínas. Va a tener el valor normal, es de 6 a 8 gramos por ciento masa en volumen. Otra forma de expresar la concentración en forma cuantitativa es porcentaje masa en masa. O sea, estos son gramos de soluto por 100 gramos de solución. Y en este caso debemos tener en cuenta que los gramos de solución están formados por los gramos de soluto más los gramos de solvente.
Si uno prepara una solución con 3 gramos de soluto y 97 gramos de solvente, vemos que la masa total de solución es 97 más 3. Entonces, la concentración es 3% masa en masa, porque esta expresión son porcentaje de soluto en 100 gramos de solución. Y ahora vamos a empezar a hablar de expresiones que tienen en cuenta las unidades químicas. Entonces vamos a hablar de la primera unidad química, que es la molaridad. ¿Qué es la molaridad? Es el número de moles de una sustancia por litro de solución. Y aquí viene el primer inconveniente. ¿Qué es un mol? ¿No? Porque aquí me dice número de moles de soluto por litro de solución. ¿Y qué es un mol? Un mol es una cantidad de sustancia determinada. Y esa cantidad de sustancia determinada es la cantidad que contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas o átomos de esa materia, de esa sustancia. A ese número, 6,02 por 10 a la 23, se lo llama número de Avogadro. Es lo mismo que si yo dijera una docena. ¿Qué es una docena? Una docena son 12 unidades. ¿De qué? De cualquier cosa. Puede ser una docena de manzanas, una docena de limones, una docena de huevos. Entonces, una docena son 12 unidades. Un mol es 6,02 por 10 a la 23 unidades, en este caso moléculas o átomos de materia. Y eso es un mol. Sí, entonces, eso es un mol, es una cantidad de materia que contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas o átomos de esa materia. ¿Cuánto pesa un mol? El peso de un mol de una sustancia es igual al peso molecular de esa sustancia expresada en gramos. O sea que un mol de una sustancia va a pesar distinto a un mol de otra, como una docena de bananas pesa distinto de una docena de manzanas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo el peso de un mol? ¿Cuánto pesa un mol? La masa de un mol es igual al peso molecular de esa molécula expresado en gramos. Por ejemplo, en el caso del agua, cuya fórmula es hidrógeno 2 oxígeno, el mol va a pesar, para calcular ese peso, 2 por 1, porque el peso del hidrógeno es 1 y tiene 2 átomos de hidrógeno, más un oxígeno que pesa 16 da 18. Ese peso molecular expresado en gramos es el peso del mol de agua. En el caso de la glucosa, cuya fórmula es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, yo digo, tengo 6 carbonos por 12, 6 por 12, más 12 átomos de hidrógeno que pesan 1, más 6 átomos de oxígeno que pesan 16, el mol de glucosa pesa 180 gramos. Entonces yo ya sé cuánto pesa un mol de una sustancia. Existen submúltiplos del mol, por ejemplo el milimol. ¿Qué es un milimol? Es el peso molecular expresado en miligramos y el micromol es el peso molecular expresado en microgramos. Una solución 0,3 milimolar contiene 0,3 milimoles por litro de solución. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuánto hidróxido de sodio es necesario para preparar una solución de 200 mililitros de solución de una solución 5 molar?
¿Qué quiere decir 5 molar? Que tengo 5 moles por litro. Entonces, si yo tengo que cada litro, cada 100 mililitros, tengo 5 moles, en 200 mililitros, que es lo que yo quiero preparar, voy a tener que poner 1 mol de cloruro de hidróxido de sodio. ¿Y cuánto pesa ese mol de hidróxido de sodio? Ese mol de hidróxido de sodio va a pesar el peso molecular del hidróxido de sodio expresado en gramos. Entonces busco el peso del sodio, que es 23, el peso del oxígeno, que es 16, el peso del hidrógeno, que es 1, y voy a tener que el peso de un mol de hidróxido de sodio es 40. Como yo necesito 1 mol, en esos 200 mililitros voy a pesar 40 gramos y llevarlo a 200 mililitros. ¿Cuánto cloruro de sodio voy a necesitar para preparar 500 mililitros de una solución al 5% masa en volumen? Al decir que la solución es 5% masa en volumen, quiere decir que voy a tener 5 gramos cada 100 mililitros de solución. Y yo voy a tener, ¿cuánto me dicen que tengo que preparar? 500 mililitros. Entonces voy a decir, si 100 mililitros tienen 5 gramos, 500 mililitros, que es lo que yo voy a tener que preparar, son 25 gramos. Otra forma de expresar la concentración en unidades químicas es la normalidad, que indica el número de equivalentes de soluto por litro de solución. ¿Sí? Número de equivalentes por litro de solución. ¿Y cuánto pesa un equivalente? ¿O cuál es el peso equivalente? Así como decíamos que el mol pesaba el peso molecular expresado en gramos, vamos a decir que el peso equivalente es igual al peso molecular dividida la valencia. ¿Y qué es la valencia? La valencia es igual, según ya sea un ácido, una base o una sal. Si es un ácido, el peso equivalente, o mejor dicho, la valencia es igual al número de hidrógenos que ese ácido libera en solución. La valencia de una base es el número de oxidrilos que esa base posee o libera en solución. Y la valencia de una sal es el número de cargas positivas o negativas que deja la sal liberado cuando se disuelve en agua. Es porcentaje, son mililitros de soluto por cada 100 mililitros de solución. Molaridad es número de moles de soluto por cada litro o 1000 centímetros cúbicos de solución. Y normalidad es número de equivalentes de un ácido, de una base o de una sal por cada litro de solución. Vamos a ver algunos ejercicios. Por ejemplo, si un mol de cloruro de sodio pesa 58,5 gramos, ¿cuánto pesa medio mol? O sea, 0,5 moles. Si un mol pesa 58,5 gramos, 0,5 moles, ¿sí? Pesan 58,5 gramos dividido 1 por 0,5, o sea, 29,25 gramos. O sea que si a mí me dicen que yo prepare una solución 0,5 molar, un litro de solución 0,5 molar, voy a tener que pesar 29,25 gramos y llevarlo a un litro. Veamos acá otro ejercicio. Dicen calcular la concentración molar de una solución
que se obtiene disolviendo 7,2 moles de ácido clorhídrico en 7 litros de solución. Entonces, a mí me piden la concentración molar. ¿Qué quiere decir concentración molar? Moles por litro. Y a mí me dicen que disolví 7,2 moles en 7 litros de solución. Entonces digo, si 7 litros tienen 7,2 moles, un litro va a tener 7,2 dividido 7 por 1, o sea, esa solución va a ser 1,029 molar. Veamos otro ejercicio. ¿Qué concentración tendrá una solución preparada con 20 gramos de azúcar en 700 mililitros de agua? O en 700 mililitros de solución. Si 700 mililitros tienen 20 gramos, 100 mililitros van a tener 20 dividido 700 por 100, o sea, 2,86% más en volumen. En este ejercicio vamos a tener que calcular qué volumen de solución fisiológica podré preparar si dispongo 27 gramos de sal, o sea, de cloruro de sodio, teniendo en cuenta que la solución fisiológica es al 0,9% más en volumen. Entonces, si yo digo que cada 0,9 gramos están en 100 mililitros, 27 gramos van a estar en 100 dividido 0,9 por 27, o sea, en 3 litros. Acá tenemos otro ejercicio donde nos dicen cuál será la molaridad de una muestra de sangre que presenta 90 miligramos por ciento de glucosa, teniendo en cuenta que el peso molecular de la glucosa es 180 gramos. Como a mí me dicen que la concentración es 90 miligramos por ciento y yo para calcular molaridad necesito saber la cantidad de soluto expresado en moles en un litro, lo primero que voy a ver es qué cantidad de sustancia tengo en un litro. Y voy a decir que si 100 mililitros tienen 90 miligramos, un litro, o sea, 1000 mililitros van a tener 90 dividido 100 por 1000, o sea, 900 miligramos, que equivalen a 0,9 gramos. Entonces voy a decir, si 180 gramos son un mol, 0,9 gramos van a ser 1 dividido 180 por 0,9, o sea, 0,005 moles, o sea, 0,005 molar, lo que equivale a 5 milimolar. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios donde vamos a expresar concentraciones, pasar concentraciones de gramos o miligramos por 100 a moles. Me dicen que la uricemia es la cantidad de ácido úrico que tiene un paciente, es 7 miligramos por ciento, teniendo en cuenta que el peso molecular del ácido úrico es 168. Pero para calcular la milimolaridad, lo primero que yo tengo que ver es cuánto hay por litro. Entonces digo, si 100 mililitros tienen 7 miligramos, 1000 mililitros van a tener 7 dividido 100 por 1000, o sea, 70 miligramos. Esta es la masa que yo tengo en un litro de suero. Sí, pero estos 70 miligramos, ¿a cuántos que es lo que están en un litro? ¿Cuántos milimoles son? Y yo sé que el peso molecular del ácido úrico es 168. Entonces digo, si 168 miligramos son 1 milimol, o sea, sería una solución 1 milimolar porque es la cantidad que tengo en un litro, 70 miligramos es 1 dividido 168 por 70, o sea, 0,42 milimolar. Una forma práctica de calcular la normalidad, una forma sencilla de calcular la normalidad de una solución iónica a partir de la molaridad,
es multiplicar la molaridad por la valencia, donde la valencia es el número de cargas positivas o negativas que deja el soluto en solución. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, como al disociarse libera 2 protones, tiene valencia 2. Si yo tengo una solución 0,5 molar de ácido sulfúrico, la normalidad, como dijimos, es la molaridad por la valencia, que en este caso es 2, o sea, 0,5 por 2 es 1 normal. O sea que la solución 0,5 molar de ácido sulfúrico es 1 normal. Vamos a hablar ahora de algunas propiedades de las soluciones que ya no dependen de la naturaleza del soluto, sino del número de partículas presentes en la solución. Y a esas propiedades las vamos a llamar coligativas y son la elevación del punto de ebullición de la solución respecto del punto de ebullición del solvente puro, el descenso del punto de congelación de la solución respecto al solvente puro y la presión osmótica. Entonces, esto significa que el punto de ebullición de una solución es mayor que la del solvente puro, o sea que una solución de cloruro de sodio va a hervir a una temperatura mayor de 100 grados, que es la temperatura de ebullición del solvente puro, y que se va a congelar a una temperatura menor de 0 grados, que es la temperatura de congelación del agua. Y no vamos a hablar en este caso de la presión osmótica porque de eso se va a hablar en otra clase donde se va a extender un poco más por ese concepto. Bueno, con esto terminamos la clase de soluciones. Muchas gracias.